No tengo mi audio. Buenos días. Hola, Marta. Bueno, funcionó. Me da muchísimo gusto verte. A mí también. Me hubiera gustado que pudiéramos charlar antes, Ya, pero mira, vamos a hacer esto y seguramente vamos a encontrar otro momento para, para hablar. hace tiempo que no nos vemos. Sí, muchísimo. Pero me da mucho gusto el contacto que mantenemos. Yo tengo Claro, cariño por ti y te agradezco muchísimo. Este es un evento que hacemos para estudiantes con colegas, con amigos, con mucho cariño. Entonces, es eso, es entre gente querida, gente que le interesa claro. un poco lo mismo, ¿no? Entonces, ahora estamos aquí precisamente probando que tú puedas compartir la Sí, pantalla. voy a tratar de compartir el PowerPoint, Vale. ¿no? ¿Sí? Que es lo que, porque a mí me veréis alguna vez y cuando ponga el PowerPoint no me veréis. Vamos a buscar como tú prefieras, pero podemos buscar un modo en el que tú te ves pequeña, se ve Mm, tu sí, cuadro pequeño y también se ve la pantalla. Si tú ya, prefieres, podemos dejar solamente la pantalla y como vamos a dejar unos minutos al final, ahí ya. ya podemos verte como tú, Bueno, como tú. no sé, me da igual. Me da igual, tengo un día un poco difícil hoy, pero esto me hace ilusión porque hablar de mis cosas me gusta, Ay, qué bueno, qué bueno. porque he pasado una época muy mala y por lo de mi marido y todo ha sido durísimo y hay días que todavía se vuelve muy complicado, vaya, pero bien. Pues te digo que ya podremos charlar y yo lo siento, he notado que estás eh, pues en un momento difícil, ¿no? Sí, sí. Sí, Y pero te bueno. agradezco doblemente por eso, porque Bueno, pero cuando me pongo a hablar de mis cosas, ya sabes, yo porque me has dejado hacer lo que me apetecía, que era explicar estas ideas, ¿no? De cómo leer la ciudad y por qué buscar la literatura y eso. Ahora me buscaré un poco de agua y porque esto es dentro de sí, una sí, hora, ¿no? claro, sí, Y, todavía falta, pero lo bueno es que ya bueno, y aquí. el único problema ahora es que estoy en mi casa, porque por la hora y todo, y entonces de vez en cuando pasa un gato mío y maulla, ¿eh? No hay ningún problema porque aquí estamos No, es que hablando de la si vida. tengo que eliminar los gatos, entonces me tengo que ir a la otra punta de la casa, que es un sitio más frío, y aquí estoy en mi trocito de despacho más así abrigada. Está O sea que perfecto. se oirán mis gatos, es un poco, bueno, igual quieren participar también, ¿no? Claro, son parte de lo tuyo, así que no, por eso no hay ningún problema. Lo que sí es que te estarán escuchando casi todos estudiantes de arquitectura, algunos de humanidades, Ah, sobre todo de antropología, y ya, se puede compartir, esto no te lo dije lo suficiente, pero tú puedes compartir este enlace también con quien tú quieras porque es un enlace abierto y pueden escucharte quienes tú quieras compartirlo, ¿no? muy bien. Se ha Sabes que dentro compartido de... entre profesores también, así que habrá Ya. algunos que se conecten. Sí. Sabes que no, pero bueno, yo solo voy a explicar como
7, 8 ideas, formas de hacer, porque cada una podría dar a un curso, no sé, pero es como enunciar mi manera de leer las ciudades y son 7 maneras, 8, contando la última que es marcharse. Ay, Pero qué fuerte, sí, y qué bonito. No, muy bueno, bien, muy bien. entonces lo que podemos probar a ver si se convierte, si se comparte el PowerPoint. Yo veo Sí, por aquí a ver cómo. Es que estas plataformas que nos han puesto todas son diferentes. O sea, todas son sí, iguales, pero pero todas diferentes. sí, aquí Tienes veo un botón compartir, verde. Ajá. sí, ¿no? Pero tendría que tener abierto el PowerPoint, ¿no? Sí, yo creo que Haberlo sí. abierto antes. Ujú. Espera, voy a minimizar esta pantalla, a abrir el PowerPoint. Allí te pongo Y ahora compartir eh, pantallas, documentos, pantallas o Compartir. no, eh, toda la pantalla no. Mejor documento, ¿no? el puro documento no el le sirve. documento. A ver, inténtalo con documento. No, otra vez. Ahora para la luz, por favor. A ver, voy a ver. No, no aparece aquí el PowerPoint a compartir, pero bueno, voy a Ah, ver. mira, yo creo que la opción es primero pantallas, porque ahí te tendrían que salir las pantallas que tú tienes abiertas. Ya, porque si no sería documento y entonces em, comparto un documento. Esta señora, por favor. Entonces aquí sería buscar un documento, ¿no? ¿O Sí, no? pero pantalla no te va mejor. Compartir pantalla Sí, de la pantalla que ya sí, tienes abierta con la presentación. Ya le di. Sí, no, no me sale esto, ¿eh? No entiendo. ¿Te gustaría, podrías A ver, enviarme la presentación y nosotros ponerla? también, para que pero tendría que poder ser esto, ¿no? De compartir, es que no. Compartir pantalla. Si pones Pongo compartir pantalla, porque te salen tres, pantalla, documento y pantalla. avanzado. Entonces, si Bien, tú pones compartir pantalla, te da la opción de las pantallas que tengas abiertas y también del modo, mira, que es toda la pantalla completa o tú en un pequeño cuadro y la presentación más grande. aquí me sale un montón de cosas, pongo Son las que tienes abiertas, ¿no? Pones, busca la donde tienes la presentación. pero pues, No, no me sale esto, mira, esto no. A ver, este no. Ahora es salir de Google. Bueno, salir. A ver, compartir Microsoft he puesto. Privacidad. Ah, pero tengo problemas de privacidad, claro. Permite a las apps grabar. Vale, pues esto. Haz clic en el candado. Vale. Tengo que dejar que ahora. Ahora no sé. No, No, no. no te aparece. si no la vendemos es Mm, que le envíe la presentación y ya nada más. puedes, tú podrías enviarme la presentación Sí, también, por claro. correo y yo la descargo y de una vez aquí Pero probamos. yo no puedo pasar las imágenes entonces. No, tendré que decirle a uno. Nos tendrías que indicar siguiente. Claro, es que es pena, ¿no? Porque yo esto lo he hecho muchas veces y va muy bien, vas pasando las Sí, imágenes, pero es que no lo deja proyectada ahí en su pantalla.
Tiene una configuración que no la deja. Sí, no, porque si ya le mandó un aviso de privacidad, no lo puede. Estás intentando con pantallas, ¿no? Sigo intentando, sí, pero bueno, más que nada a mí me gusta pasarlas Sí, sí, porque sí. Sí, es mejor, pero bueno, controlas, ¿no? quizá Sí, no es pantallas, ¿no? No sé, dime qué puede ser. a mí compartir Compartir pantalla, avanzado. no, en pantallas me aparece lo que yo tengo abierto en mi computadora y ya Sí, sí puedo elegir. Acá, por ejemplo, tengo esta y elijo nada más la imagen y ya me aparece. Mira, sí, pero a mí me pide que... ahora sí, ¿no? esta No. es la mía. Yo estoy Ah, compartiendo esa es aquí. la tuya, vale. Entonces ahora voy a dejar de compartir y Ya. puedes Bueno, más intentar que nada Es que a otra. mí me sale un mensaje de privacidad, ¿ves? Entonces me dice abrir configuración del sistema. Entonces cuando me sale, eh, a ver, las notificaciones, vale, permitir. Tengo que abrir la accesibilidad. Y ahora en teoría tiene que dejar compartir. Ahora sí que debería poder. No, No te deja. no me deja. Pero es que esto depende del programa, porque yo tengo otros programas que funcionan muy bien. A ver, accesibilidad, no sé. ¿No se puede cambiar eso de registro? ¿De vida? Tú lo puedes configurar de aquí para que ella pueda compartir, ¿no? No, eso sí ya depende de su sistema. Ajá, Del equipo. del equipo. En teoría esto ya lo he hecho ya. A ver, avanzado, cerrar, tras sesión. Vamos a ver. Me pide que lo cierre a un... Mm, Tal vez puedes intentar salir y volver a entrar. Para que Y le den acceso. si cambia, Ahora yo he puesto en seguridad y privacidad que se pueda compartir el PowerPoint, pero igual tendría que haber puesto que se compartiera la pantalla, ¿no? ok, sí, sí. Bueno, pues no sé. Aquí dice avanzado y aceptar. Grabación de pantalla. Google Chrome. Voy a ponerlo todo. Ahora dice que tengo que salir de la reunión. Tengo que salir de la reunión y volver a entrar. Ya Se la deben de supone. estar escuchando. Suele. Salió, ¿no? Salió. Ah, sí. Oye, ¿cómo ves? Yo sí estoy bien ahí con esa ventana para atrás. A ver, Hola, ¿cómo hola, se escucha? hola, hola. Pero esta no la tendríamos que prender para nada. O sea, Sí, no. lo que quisiéramos es No, que se pero prenda esta. Tú le tienes que poner aquí. la había puesto para que se ponga. No emite nada, ¿sabes? Porque el chiste es que se oiga todo Ajá, afuera. pero ese es el cosa para que suene la bocina y no está sonando. ¿No? Marta,
ahora estamos viendo ya muy bien tu pantalla. Pero no la escucho. Yo a Marta no la escucho. No tiene volumen. Marta, ahora no te escucho. Estamos viendo ya tu pantalla. Solamente que no te estoy escuchando. El HDMI. No sé si me estás escuchando tú a ¿Se mí. gusta de una vez la cambiamos? Ya Sí, está, mejor. ya está. Sí. ¿Sí? Ya está, muy bien. Solo Vamos a no sé hacer un si cambio. puedas tratar de hacerla completa, de ponerla en Sí. pantalla Sí, completa. sí, ahora pongo presentación con diapositivas, así, y Sí, sí. así está perfecto. Ajá. De todos modos haré una cosa, Angélica, te la mandaré también por correo la presentación. No sé si pasará porque pesa un poco. Ujú. Sí, por cualquier cosa, si quieres enviarme el archivo y lo tenemos abierto aquí, pero ahora sí está ya, Sí, ya Bueno, perfecto. pues entonces lo dejo así, quizá, ¿no? Y también ya te escuchamos, ¿tú me escuchas? Sí, ¿Escuchas bien? sí, sí, Pues nada más esto es lo que queríamos. Solo vamos a hacer un pequeño cambio de computadora y queremos ver que quede todo bien y ya de está. acuerdo. ¿Qué hago? ¿Salgo o qué? No, nada, tú no hagas nada ahora, nada más danos un segundo más para cambiar la computadora. Sí. Yo no os estoy oyendo a vosotros. Sí, Ah, ahorita sí. A ver, ahora nos y ahora escuchas. sí, perfecto. Sí, Sí, es que andamos haciendo pruebas todavía. estamos Ya. haciendo unas pruebas para la cámara que tenemos aquí y cambiamos de ordenador, pero parece que ya está todo bien para que nos podamos desconectar y puedas descansar todavía un buen rato y Bueno, nos quedarán pues unos. que no sea que nos desconectamos y ya. Nada. Qué miedo, ¿no? No, Ay, mira. ya debería Bueno, quedar mira, todo. nos pasamos el COVID así, ¿no? Pero yo usé muchas maneras. Sí, también nosotros. Y Y de todas maneras, como fueron cambiando y actualizando las versiones, eh, eh, ahora entramos y ya no es lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, sí, parece que ya está todo bien. Ya, Entonces, ya puede ver sí, toda la sala. estás viendo tú ahora la sala donde estamos, ¿no? sí, sí, estoy viendo la sala, está bien. Bueno, en un rato más habrá más gente, habrá mucha más gente. Y aquí ya todos están saludándote con, Hola. con mucha expectación. Entonces, podemos, no sé si quieres quedarte conectada o salir, como tú quieras, pero en principio esto ya va a estar así. ¿Sí? Bueno, pues ¿Qué prefieres, salirte? me da igual. Quiero decir, me da igual. Puedo estar por aquí, me voy a buscar un poco de agua y esto, Sí, pero mira, puedes apagar tu cámara y tu micrófono y así ya nos quedamos, ¿sí? Y quedarte dentro ya con la presentación ahí. vale, yo apago mi cámara y Ujú. Muy bien. Vale. Nos volvemos a ver 5 minutos antes de la media, ¿vale? Hola Marta, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes del otro lado del Atlántico. ¿Me escuchas? Hola Angélica, ¿me escuchan? Ya, Hola, hola. Hola, hola Alejandro, buenos días. Hola Angélica, ¿cómo estás? Mucho fuerte y Bien. claro. ¿Sí? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno,
Con Marta ya hicimos la prueba, ella ya está compartiendo la pantalla, estamos ya casi listos, pero tuvimos aquí nosotros un problema de internet, por eso nos salimos en un momento, mira, aquí andamos. Y, y bueno, ya esperamos que esto ya no nos vuelva a pasar. Y bueno, pues está todo en principio bien. Muy bien, de todas maneras yo voy a estar aquí conectado por si ustedes tienen dilemas de conexión para que sigamos adelante. Ah, muy bien, muchas gracias. Aquí ya puedes saludar a algunos que ya te están viendo, ¿eh? Ya, a todos los puntuales. Hola. Hola, muy buenos días a todos, a todas. Buen día. Sí, la cámara está. Ah, bueno. ¿Tú los ves? Y donde ha conducido un taller de lectura y escritura. Imparte también cursos de máster sobre literatura, espacio habitado y arquitectura, y sobre espacio y género. Dirige el Grupo Consolidado de Investigación Arquitectura, Ciudad y Cultura y lidera proyectos de investigación en torno a temas vinculados a la ciudad contemporánea. Es investigadora del Instituto Interuniversitario de Estudios de la Mujer y de Género, con sede en la Universidad de Barcelona, y miembro del Centro de Estudios Filosóficos Eugenio Trías, con sede en la Universidad Pompeu Fabra. Entre otras publicaciones, ha coordinado los libros Topología del Espacio Urbano y Espacios Frágiles en la Ciudad Contemporánea. Es autora, entre otras publicaciones, de los libros Susana Solano en 2007, Construir bajo el cielo, un ensayo sobre la luz en el 2020, La ciudad, huellas en el espacio habitado en el 2015, Entre naturaleza y arquitectura, en la que me parece que es su más reciente publicación, en 2023. Para mí es un gusto presentarte, tenerte aquí con todos nosotros y pues te cedemos la palabra. Gracias, Marta. Gracias, Ángela. Angélica eres, ¿no? Que te digo mal el nombre. Que también te quiero mucho, ¿eh? Eso es lo que se ha de decir en público, justamente, ¿no? Que tenemos nuestras historias de arquitectura en Barcelona, ¿verdad? Y eso no se olvida y he sido muy feliz cuando me has dicho que querías contar con mis historias, que es lo que voy a contar un cuento casi, ¿no? Entonces, no me habéis dicho el tiempo que tengo, pero deduzco que será como una hora o una cosa así, ¿no? Lo que suele ser. Entonces, yo tengo previsto leer algún fragmento literario porque yo trabajo con literatura. Si al final no da tiempo, pues los cortamos, si os parece, ¿no? Y entonces voy a empezar explicando que este tema de las huellas, esta idea de que la ciudad, las huellas en el espacio, no solo la ciudad, sino todo lo que construimos, se reconoce a través de esa imagen, de las huellas que deja la humanidad. Eso empezó hace mucho tiempo para mí, para completar una formación mucho más técnica que había recibido y un cierto inconformismo con tratar de ver los espacios humanos sin el rastro del paso nuestro por los espacios en todas las épocas de la historia. Eso fue mi principio, querer hablar de huellas, pero después, paso a paso, me he dedicado a la literatura, me he dedicado a tratar de saber cómo la literatura sabe hablar y deja memoria de muchas cosas que ni siquiera las huellas físicas o materiales pueden informar. Y entonces quiero hablaros de ese tema, sobre todo, qué voces han quedado como enquistadas, ¿no? en el tiempo, las más profundas y después también las presentes,
y cómo la poesía, la literatura y después también el arte, algunas formas de arte también me gustaría compararlas, nos dan la medida de, nos permiten leer las ciudades. Estamos hablando, básicamente me centro en la ciudad, no tanto en el espacio, pero creo que todo lo que estoy diciendo se puede traspolar al espacio, ¿no? Entonces yo empiezo como en lo remoto, como me gusta mucho, a ver que esto funcione, pues no, sí, así. ¿Veis bien, no? ¿Se puede leer el texto también que hay al lado? Sí, Sí, se ve bien. claro. Bueno, pues yo empiezo muchas veces ahí, en la tierra, en las ciudades ya completamente disueltas, en la antigua Uruk, la que dicen que podría ser la ciudad en el sentido de lo que una ciudad sea más antigua del mundo. Y empiezo ahí para comparar la devastación del espacio construido con las palabras que quedaron flotando, ¿no? Y sobre todo con el poema de Gilgamesh, que ahora he vuelto a estar utilizando porque ahora estoy escribiendo un nuevo libro que me está costando mucho, que no me sale, que a lo mejor un día me sale, pero me requiere muchísimo esfuerzo porque es un libro sobre la relación del espacio con la muerte. Y entonces el tema le tengo que dar 1000 vueltas, pero igualmente voy a pensar, y estoy volviendo con el poema de Gilgamesh y con cosas muy antiguas. Yo creo que a la gente joven las cosas remotas a veces no les interesan, pero yo lo que quiero que aquí oigáis es una voz de 5000 años, una voz que ha quedado allá prendida hablando del espacio. Entonces, os voy a leer un fragmento de una maldición, que además es algo espeluznante, que es una maldición que quiero mucho, porque es una maldición que se le lanza a una mujer que no ha hecho nada, además, después se la perdonará, simplemente ha seducido a un hombre que vive en la estepa, lo ha civilizado y entonces él se intenta deshacer de ella y le lanza una maldición. En lo que es maldecir o bendecir el espacio, estos actos de sacralización del espacio con las palabras, también hay muchísimo que decir, pero ahora lo dejamos un poco aquí aparcado, ¿no? De maldiciones yo tengo una inmensa colección de maldiciones hechas al espacio, a la ciudad. Os leo este fragmento que es muy breve, corto, lo voy a cortar un poco, voy a leer las partes dolorosas para ver cómo esas palabras que permanecen, insisto, en comparación con la ruina de lo material. Bueno, la mujer se llama Samkat y quien lanza la maldición se llama Enkidu y le dice que jamás construyas un hogar dichoso, que nunca ames a los jóvenes llenos de vida, que jamás frecuentes el lugar donde festejan las doncellas, que la hez de la cerveza manche tu hermoso seno, que el borracho con sus vómitos manche tu vestido de fiesta, que tu hombre prefiera bellas y alegres mujeres, que se te golpee como la masa de la arcilla del alfarero, que no recibas alabastro jaspeado para tus ungüentos, que tus jueces te arruinen, que la brillante plata, riqueza de las gentes, no sea vertida en tu casa, que el mejor de tus lugares de placer sea el hueco de tu puerta, que el cruce de los caminos sea tu morada, que el despoblado sea el lugar donde te acuestes, que la sombra de las murallas sea tu lugar, que las espinas y los abrojos despellejen tus pies, que el borracho y el ebrio te den fotadas, que tu taberna eche a la calle a los jóvenes, que se te trate a gritos si estás en compañía, que no haya albañil que repare el techo de tu casa, que en los agujeros de tu casa anide la lechuza. Bueno, esta maldición que para mí es espeluznante y no hay día que le haya leído que no sienta como pena o dolor, pero está explicando muy bien
la importancia del espacio, ¿no? De tener una casa que pueda repararse, de vivir en un techo o bajo un techo, que no pueda ser que el lugar de placer sea solo el umbral de la puerta. Pero yo tengo que correr y dejo aquí estos resonando así en el aire porque voy a seguir, ¿no? No voy a demorar mucho en las ciudades antiguas, aunque sería bonito también hacerlo. Estas ciudades de las que ahora estáis más lejos todavía en vuestra tierra, pero que fueron ciudades míticas, ¿no? Por ejemplo, Atenas, la ciudad que es del proyecto político, democrático, con una democracia muy carente de todo lo que una democracia debería ser, pero al fin y al cabo un proyecto que ha trascendido a la historia. Y de esta ciudad de Atenas yo también os paso mi fotografía desde el Ágora para ver la destrucción, para ver en lo que queda, a pesar de que podemos darle la vuelta y ver mejor la Acrópolis. Y justamente leeros también un fragmento de Séneca, que es un epígrama de ese extraño pensador de formación ética o estoico en parte, epicurio a veces, que fue también cortesano, ¿no? Y que fue un individuo muy, muy complejo. Él tiene un epigrama que lo encuentro muy bonito y os lo leo, es más corto este fragmento, que dice, se supone que es el momento que Séneca llega por fin a Atenas. Dice, seas quien seas, forastero que estás ante la Atenas de los cecropios, que apenas dará señales de su antiguo renombre, dirás, fue aquí donde se dirigieron los dioses tras abandonar los cielos, y al repartirse los reinos fueron estos los que ocuparon los propios dioses. Lo mismo dirás al ver el alcázar de Agamenón. Ay, la ciudad vencedora yace más devastada que la vencida. Esta es la que con razón en otro tiempo admiró la antigüedad. De grandes cosas contemplas pequeños sepulcros. Bueno, esto era la moraleja, ¿no? De grandes cosas. Y esas exclamaciones que hace Séneca, no fue aquí, ¿cómo pudo ser? Aquí los dioses se pelearon por la tierra. Ya sé que cuando hablo de cosas antiguas parece un poco tronado, pero es que tenemos que leer esto en la clave desde ahora también, ¿no? Todas esas ciudades que estamos destruyendo, ¿no? Después hablaré un poco de la guerra, de la devastadora guerra, que también tiene unos ritmos mucho más violentos que simplemente el tiempo cuando pasa tranquilamente por encima de nuestras cosas. Pero es para pensar, ¿no? Para pensar qué queda de todo eso y cómo podemos llegar. La idea es cómo se lee, cómo se va allá, cómo podemos volver a pensar un mundo destruido, desaparecido. Bueno, y eso yo lo podría llevar a la Roma antigua, pero que nadie se asuste, no voy a entrar en la Roma antigua, tampoco, aunque miremos un poco sus ruinas, las ruinas de los espacios de mayor violencia o los más bellos espacios de la Roma antigua. Lo único que recomiendo enormemente leer, para mí el mejor poeta para explicar la Roma antigua tal como era, cómo la vivía la gente, es Valerio Marcial, un hispano precisamente que se parecía mucho a los hispanos que se mueven por Estados Unidos ahora, que tenía esa especie de permanente sentido de la excentricidad en una ciudad opulenta, y él nos cuenta la ciudad viva. Entonces, sí, como ahora sí que no hay tiempo, pero yo recomiendo que hagáis esas lecturas para escuchar que la voz está todavía diciéndonos lo que prefería un ciudadano común. Por ejemplo, pues vivir en un rincón tranquilo, prefería ir con los amigos a las sombras de las murallas, que no quería entrar en los grandes edificios,
Y bueno, os diría muchas cosas de este poeta porque es un poeta al que amo profundamente, ¿no? Aunque no lo he llegado a conocer nunca, de cómo manda sus libros solos a casa de los mecenas y les dice, si te preguntan por qué no vengo, diles que yo no escribiría tan buenos libros si me dedicara a saludar, ¿no? Ves tu libro, ves solo, ¿no? Ese es uno de los que me gustan mucho. Pero bueno, voy a tratar de superar todo esto porque estos razonamientos me sirven para adelantar también en otras ideas. Para mí la ciudad se escribe, por la ciudad esas huellas de las que estamos hablando son también incisiones en el espacio de un texto. No es casual que la ciudad, podríamos hablar de otros espacios, pero ahora estamos en la ciudad, no es casual que sea contemporánea de la escritura, le hemos de dar mucho valor a esta cuestión. La ciudad tal como la entendemos, con la complejidad de sus estructuras vitales, es absolutamente sincrónica con la aparición de los primeros sistemas de escritura, aunque sean sistemas arcaicos que requieren unas clase social, podríamos decir ahora, que son los escribas, etcétera, pero no es casual, eso es una sincronía de apareceres en la historia de la cultura que tiene que tener mucho valor. Pero también quiero poner un acento en la semejanza técnica entre lo que construimos y lo que escribimos. Eso también es algo que a mí a veces me detengo a darme cuenta, ¿no? Casi diría, no sé, no me atrevo a decir cómo somos ahora con tanta pantalla y tanta lejanía de las manos con los materiales, pero tiene mucho que ver, obviamente. Hemos escrito, cómo hemos construido. Nuestras técnicas son un grupo de lazos o están enlazadas por, son un rosario, en una secuencia de cosas semejantes, ¿no? Entonces, nada, eso es para que lo pensemos y cuando nos damos cuenta que a veces como personas técnicas que somos en arquitectura también, cada texto tendríamos que preguntarle cuál fue su soporte, cuál fue su instrumento y qué ventajas, desventajas tenía esa elección de materiales y qué semejanza tiene también con las arquitecturas. Estas son ideas solamente que las he acumulado aquí para no entretenerme tanto. Las huellas en el espacio, claro, son mensajes. Por eso, ¿no? Tenemos que leerlas. Cuando digo leer no lo digo como una metáfora superficial, lo digo en profundidad. El relato del pasado, del presente, del espacio que habitamos, es un relato verbal también. Está escrito ahí, tanto con el desgaste de las piedras como con las inscripciones, como todo tipo de inscripciones, ¿no? Los trazados de las ciudades hablan por sí solos de regularidad, de orden, etcétera. Tampoco, ya os he dicho que iba como a plantear ideas y que a lo mejor algunas, si después queréis, la desarrollamos. Me gusta que la palabra textura, invocar esa palabra, que venga de texto y a la vez de textura, que dé como el matiz o el grano pequeño de la ciudad, porque una ciudad es una acumulación de cosas. Y entonces a partir de aquí ya os quería pasar unas imágenes escogidas entre muchas, quizá podía haber traído más, pero que me gustan mucho, que son esas imágenes donde la ciudad se ve completamente arremolinada sobre sí misma y sobre todo como una gran fractal o una suma de semejanzas. Lo que expresa semejanzas y diferencias esporádicas expresa esa escritura que en un momento se ha hecho y además esto es una fotografía de una ciudad muy hermosa, muy significativa, Gardaya, en Argelia, detrás de las montañas, que forma parte de la Pentápolis, que es un proyecto bíblico del Islam, o que está en la Biblia y en el Islam, que
el Islam cumple con una desviación quizá de la ortodoxia, que es la que precisamente esa ciudad apartada que se crea en el desierto para sustituir a las ciudades culpables. Esa es otra idea interesante, las ciudades Sodoma, Gomorra, apartadas, destruidas por Yahvé, por ese Dios tan cruel, y el proyecto de hacerlas completamente puras en otro lugar. Esa es la historia que está detrás de Gardaya que no puedo explicar. Pero Juan Goytisolo, que es uno de los hermanos poetas, escritores, que os sonará su nombre, de barceloneses son, Juan Goytisolo, tiene un vídeo precioso sobre cómo se vive en esta ciudad tan extrema, ¿no? Esta ciudad casi creada para que no exista nunca impurezas en ella, ¿no? Y en cambio yo la estoy mirando como una textura, como una gran escritura, y quizá me voy a ver otras ciudades, en concreto esta, he escogido Delhi, Nueva Delhi, porque sé que será la ciudad más grande del mundo dentro de poco. Sé que es la ciudad de imparable crecimiento. Hay otras ciudades, creo que vuestra Ciudad de México fue en un momento si no la más grande del mundo, una de las más grandes, o más pobladas, más extensas en todos los sentidos posibles, pero ahora se dice que será Delhi por el modo en que crece. Y es que crece de un modo completamente descodificado en parte, pero a la vez repitiendo ese grano, esa especie de textura bueno, a través de la cual un espacio construido puede llegar al infinito, ¿no? Bueno, son sugerencias, no mucho más. Y también una foto que me trajo mi hija de la India, esta ciudad de Jodhpur también. Pues la foto es bastante mejor que la otra, que era de prensa, para observar esta cuestión, ¿no? Ese multiplicarse, abigarrarse de unos códigos que quizás es el ADN de la ciudad. Bueno, todas las cosas que podáis imaginar. Yo siempre encuentro faltar la imaginación en la teoría de la arquitectura. La imaginación y la forma en que se desata la imaginación ante la realidad y ante las imágenes. Y ahora estoy hablando quizá de un modo un poco cínico, ¿no? Hablar solo del grano, de la textura, pero mirando esto nos reconocemos todos, o quizá todas las ciudades. Barcelona está creando una conurbación que ya es suburbial, y podría haberle puesto este nombre, pero no he querido hacerlo. Quería hablar de esa textura. Y entonces yo encontré, hace un par de semanas, yo estaba leyendo a John Berger sobre este pintor Rostiakunovsky, que es muy bonito porque dice, tengo un amigo que no vende nunca cuadros, ¿no? Y voy a hablar de él que habla de los grandes de la historia, de la pintura, pues se dedica a enseñarnos esa pintura. He traído esta que tiene un niño dibujando, pero si lo buscáis por internet encontraréis muchos de sus obras, aunque ha seguido sin tener éxito, ha seguido sin vender, no está en esa cresta de la ola del comercio del arte, pero me impresionaron mucho sus cuadros porque multiplica las ventanas, y a la vez que hay algo siniestro y como os decía, quizá algo negativo en esa abigarrada forma de vivir que tenemos los humanos, por otro lado, esas ventanas, eso que sobre todo rellena hasta el agotamiento en sus cuadros, son esos ojos, ¿no? Por los cuales las personas vemos, miramos y somos vistas a veces, ¿no? Porque hay una cosa que a mí me fascina, que es cuando llego a Barcelona, cuando camino mi ciudad de noche, que es ir espiando las ventanas, ¿no? Por la noche,
imaginándome todas las vidas que hay y esa impresión de los 1000 agujeros que dan a las 1000 guaridas, de los cientos de miles de humanos que nos apiñamos dentro de ellas. Bueno, todo esto en realidad era para reforzar la idea de la textura, ¿no? Estos son otras ideas que creo que podríamos ir añadiendo a la idea de huella. Desde luego, la textura es una forma de huella, podría ser un modo de reconocer a algunas ciudades. También lo dejo un poco así en el aire si alguien tiene interés por comentar estas cosas, pero voy a hablar de otra condición de la ciudad ya contemporánea que a mí me interesó mucho en un momento y le puse yo ese nombre, fragilidad, ¿no? Desde luego había leído un texto de unos autores teatrales que recuperaban a través de relatos las personas en la sombra, las personas que viven más en el margen, que tienen menos presencia en la ciudad, y escribían guiones teatrales para representar esa ciudad frágil. Pero a mí la idea de fragilidad de repente me fascinó. Y esto también me gusta explicarlo, ya que, bueno, no tengo más días para explicar cosas, pero y tampoco sé si me conocéis o apenas, ¿no? Para decir que muchas veces detesto esas palabras que están tantas veces mencionadas, como que se han encallado en el discurso. Y busco una palabra que sea más inocente, que pertenezca más a lo literario. En este caso, ya os he dicho que tenía un apoyo en unos textos teatrales. Y pienso, la fragilidad me devolvía todo tipo de ensueños, porque lo frágil está en riesgo, pero lo frágil también es fuerte. También hay belleza en lo frágil y me gustó pensar en este término en la ciudad contemporánea. Ahora veremos a lo mejor una única imagen que os pongo como ejemplo. Nosotros tenemos, Angélica lo ha mencionado, un libro colectivo que hicimos sobre la fragilidad, los espacios frágiles les llamábamos. También traer la idea de la ciudad y la representación. La ciudad la vemos, la conocemos. Yo creo que todo lo que os estoy contando, desde las huellas, la poesía, son distancias. Continuamente la sensación de que conocer la ciudad es muy difícil, que tenemos que excavar en esos signos, por un lado, y también que muchas veces tenemos que huir al mundo de la representación para comprenderla. Ahora hemos visto hace poco unos cuadros muy especiales para mí, que quizá daban una idea de lo que es la ciudad más allá de estar representando de modo fiel la forma física de cualquier ciudad, ¿no? Reflexionar sobre la ciudad y la representación tendría esos capítulos. La ciudad de la poesía, esa es una ciudad que yo he estudiado muy a gusto porque soy lectora de poesía. Cuando el mundo no me gusta, abro un libro de poesía, de poemas. Creo que lo hago casi cada día. Es casi excéntrico hoy. Me cuesta mucho convencer a los estudiantes de que lean poesía, aunque cuando lo consigo me dicen que la poesía es como la filosofía, que te ayuda a pensar, ¿no? La ciudad vista por la poesía es un tema fascinante. Yo la he trabajado un poco hoy solo, voy a poner un ejemplo de cada cosa. Eliot, el poeta Eliot, en una frase lapidaria, una frase contundente que tiene en el primero de sus 4 cuartetos, que es el que redacta antes de la Segunda Guerra Mundial, simplemente dice: este es el lugar del desafecto. Y después, no sabemos por qué, sigue caminando. Se imagina uno que es una frase pensada al vuelo mientras
mientras camina por la ciudad de Londres. Yo tengo un gato que también interviene, lo digo por si lo oís, que lo tendré que echar, por supuesto, pero no sé, a su manera interviene. Este poema lo utilizó también Carlos Barral para un poemario muy duro que tiene, que se llama Metropolitano, y también utilizó el poema de Eliot como titular casi, ¿no? Desde luego, la ciudad de la resistencia a través de la poesía para mí siempre será Lorca, porque el poemario de Poeta en Nueva York me parece el más interesante. Es un poemario, unos poemas, se dice, se los analiza como influencia surrealista, él se le reconoce la influencia a Eliot y a Whitman solamente, pero es un poemario que yo de pequeña entendí perfectamente y cuando crecí dejé de entender. Con lo cual, al final eso es la poesía, algo que se capta con una antena misteriosa que nos viene de serie y que después, cuando queremos racionalizarlo todo, dejamos de ser capaces a veces de captarlo. Ahora pondré unos ejemplos, ahora estoy enunciando las imágenes que siguen y después me gustaría mucho hablar de la ciudad de la fotografía. Voy a pasar estos para la fragilidad tanto de las huellas como de los suelos urbanos, pues he escogido esta muy conocida fotografías de Nigel Henderson, vinculado a los Smithson y a toda aquella gente que fueron bastante contestatarios en un día, pero por la delicadeza de esta evocación, ¿no? Y de la evocación de la pintura de los niños en el suelo. De fragilidad, ya os he dicho, tenemos un libro entero escrito, pero no podría poner ejemplos, pero lo he querido dejar un poco de lado. Y de Poeta en Nueva York sí que creo que tengo, el tiempo no va muy mal. Voy a leeros algún fragmento, no tanto de los poemas, que hay que leerlos como música, sino de la conferencia que Lorca dio cuando volvió de Nueva York, pasando por La Habana. Se marchó de Nueva York en el 30, el 31 estaba en La Habana y después, como sabéis, fue fusilado sin juicio y sin razón en el año 36, justo al principio de la Guerra Civil. Entre ese regreso a su tierra, a España, a Granada, y su fusilamiento, dio varias conferencias sobre este poemario. No quería editarlo, publicarlo, hasta que él lo pudiera explicar, lo pudiera justificar. De hecho, tenía miedo de algo, ¿no? Tenía miedo de ser juzgado, quizá por las cosas que explicaba sobre sí mismo, sobre la madurez, por sus declaraciones que obviamente tienen que ver con su homosexualidad, o tenía miedo. Y quizá tenía miedo y tenía razón teniendo miedo. Pero os leo un fragmento de la conferencia porque a mí los fragmentos de la conferencia me parecen maravillosos, ¿no? Como además ya hace mucho tiempo, y yo sigo insistiendo en leer a Lorca porque es un gran crítico de la ciudad en altura, justo esa ciudad que le fascina también, pero es un gran crítico y lo explica muy bien en esas conferencias. Os leo un fragmentito de una conferencia, podrían ser otros. Si os parece bien, vaya. Sí. Si se recorre el Bronx o Brooklyn, está hablando de Nueva York, obviamente, donde están los americanos rubios, se siente como algo sordo, como de gentes que aman los muros porque detienen la mirada. Un reloj en cada casa y un Dios
a quien solo se atisba la planta de los pies. En cambio, en el barrio negro hay como un constante cambio de sonrisas, un temblor profundo de tierra que oxida las columnas de níquel y algún niñito herido que te ofrece su tarta de manzanas si lo miras con insistencia. Y otro fragmento de la conferencia, Lorca era inocente, la inocencia de la voz, de la palabra, deberíamos mantenerla. La claridad del lenguaje y la inocencia. Leo otro fragmento un poquito más allá, dice, y sin embargo lo verdaderamente salvaje y frenético no es Harlem. Hay vaho humano, gritos infantiles, hay hogares, hay hierbas, hay dolor que tiene consuelo y herida que tiene vendaje. Lo impresionante por frío y cruel es Wall Street. Yo tuve la suerte de ver por mis ojos el último crack en que se perdieron varios billones de dólares, un verdadero tumulto de dinero muerto que se precipitaba al mar y jamás, entre varios suicidas, gentes histéricas y grupos desmayados, he sentido la impresión de la muerte real, la muerte sin esperanza, la muerte que es podredumbre y nada más, como en aquel instante, porque era un espectáculo terrible, pero sin grandeza. Y yo que soy de un país donde, como dice el gran poeta Unamuno, sube por la noche la tierra al cielo, sentía como una ansia divina de bombardear todo aquel desfiladero de sombra por donde las ambulancias se llevaban a los suicidas con las manos llenas de anillos. Estos son fragmentos de la conferencia, por supuesto. Vale la pena leer los poemas, dejarse extrañar por los poemas, dejar de tratar de descifrarlos, hacerlos sonar, son cataratas de inspiración un poco brutal y bueno, yo no puedo olvidar a Lorca y en esta conferencia que os estoy dando, esta charla, están las cosas que yo más quiero porque son las que puedo comunicar en este momento, ¿no? Desde luego, cuando Lorca se marcha en el 31 se está construyendo el Empire State. Él ya ha visto construir el Chrysler y se está construyendo la ciudad en altura. Y aquí me sirve para introducir la fotografía. La fotografía, aunque hay un problema ahora de atribución de estas fotos de Lewis Hine a él, son esas fotos tremendas de los obreros colgados, subidos a los andamios. Y bueno, solo he puesto una para que estuviéramos imaginando lo que era en realidad Nueva York en ese momento, lo que es la construcción en altura y qué texto podemos leer. Pero me he venido también a las fotografías de un fotógrafo catalán que es Francesc Català Roca, que tiene unas imágenes de la ciudad, justo la ciudad de la posguerra franquista, esa ciudad triste, Madrid, Barcelona también, y para mirar un poco la fotografía que nos puede decir, ¿no? Esta es un edificio de Coder que está cerca del puerto y aquí pues el contrapicado, las sombras, inventos que la fotografía ya hace tiempo que ha hecho, ya pasó Rodchenko con su cámara Leica, ya sabemos lo que puede hacer, pero es solo aquí para pensar que la fotografía sabe mirar la ciudad de otro modo y ese mirar de otro modo lo necesitamos, porque si la ciudad la tomamos tal cual se presenta, al final no la comprenderemos y tenemos que buscar esos rincones, tenemos que buscar esos pliegues, esas asociaciones o esas nuevas palabras, como yo decía antes, fragilidad. Entonces, bueno, mirar con Català Roca esa arquitectura que ya empieza a ser moderna de un país que está en los años 50 sumido en la barbarie de la dictadura franquista, que es lo que fue la dictadura franquista, una auténtica barbarie, pues es una manera de contar lo que mira hacia el futuro y el viejo país
lleno de analfabetos y de pobreza, de miseria que fue España, ¿no? Bueno, la guerra. Antes he dicho que la ciudad de la guerra también tenemos que considerarla aquí, porque para mí también ha sido mirar la guerra como huella, ¿no? Mirar la destrucción como un relato sobre la violencia, pero también racionalmente sobre cómo en la guerra la programación de la destrucción que el tiempo hace tan lentamente se hace muy pautadamente. Todas las ciudades bombardeadas. Y no quiero hablar de las ciudades que en el presente están sufriendo tanto dolor, porque nos iríamos a un tema que lo tenemos que tener aquí seguramente detrás, ¿no? Como si nos estuviera persiguiendo. Estoy hablando sobre todo de la destrucción de las ciudades en la Segunda Guerra Mundial. Me refiero con frecuencia a este escritor alemán que ya murió, que escribe este libro, Historia Natural de la Destrucción, que se traduce así en español, que el original es Guerra Aérea y Literatura, donde se pregunta sobre cómo se puede tolerar o cómo es posible vivir eh, esos procesos de destrucción calculados perfectamente, con un orden implacable, bombas incendiarias, bombas explosivas, las primeras llegan al fondo, las segundas crean llamas de fuego, etc. Y bueno, recomendaros de paso ese libro en el que él además dijo que los alemanes no fueron capaces de escribir esa historia, y hace un análisis literario muy interesante, un análisis sobre qué es lo que podemos contar, hasta dónde llega en el traumatismo absoluto nuestra capacidad de contar, o como en la vida, cuando tenemos un trauma, ese silencio que a veces es inevitable y es el único lugar donde quedarnos, ¿no? Bueno, os recomiendo a Sebal, pero voy a poner dos ejemplos de la ciudad en la guerra. Os pongo esta imagen que le pedí a otra de mis hijas que tomara en la metralla que está en la plaza de San Felip Neri en Barcelona, que se ha dejado. Ahora ya sabéis que la memoria empieza a dejarse, que se perciba, que se vea, y la belleza que acaba teniendo este lienzo, ¿no? de metralla, pero la cuestión que hay detrás es que en esta plaza murieron muchos niños que estaban jugando en el recreo en una escuela, y bueno, ese fue un lugar de masacre tremendo. ¿Qué dice una huella? ¿Qué dicen esas huellas? Hablan de la metralla y no hay sangre, no cuentan con números, simplemente es como un testimonio. Eso sería un ejemplo del uso de las huellas. Y otro ejemplo que es famoso y bastante impresionante es ver la Catedral de Reims con las primeras bombas, esta vez a finales de la Primera Guerra Mundial, los primeros ejercicios de bombardeo aéreo y todos los arbotantes de esa construcción caídos por el suelo. Pero hay otras ciudades que también tenemos que tomarles el pulso. Yo ya pronto iré acabando, creo que llevo 3/4 de hora. Esas otras ciudades he escogido unas cuantas. En la ciudad otra, la ciudad que no es frecuente. La mirada desde otro lugar, la ciudad oculta, la ciudad vacía. Ahora veréis, la epidemia del COVID, por supuesto. He escogido esta película, no la voy a pasar, por supuesto, no hay tiempo, pero que os recomiendo efusivamente. Creo que es una película que pasó casi desapercibida. Yo la fui a ver al cine pensando que hasta me podía aburrir, pero me quedé pegada a la butaca sin poderme mover. Está rodada toda en el subsuelo de Madrid, especialmente el metro, las cloacas, etc. El tema de la ciudad oculta del subsuelo, que es un tema que, por ejemplo, en la novela de Víctor Hugo, Los Miserables, hay
yo creo que es la primera persecución por las cloacas de París, y hay todo un discurso de Víctor Hugo sobre la cloaca de París. París tiene debajo de sí otro París, y eso se ha tomado en el cine. Algunas películas muy famosas, el Tercer Hombre, que está rodada también en una ciudad devastada en Viena, después de la guerra, pero que hay una persecución famosa por el subsuelo. Y hablando de esas filmaciones en las ciudades devastadas por la guerra, os podría poner muchos ejemplos. Yo siempre recuerdo a Rossellini, Germania, Nocero, porque está rodada en las mismas ruinas de Berlín, recién triturado, ¿no? Para decirlo claro. Pero yo estaba en lo oculto, en el suelo, y os recomiendo. No sé si esas películas se pueden ver por las plataformas usuales, pero creo que sí. Y os paso un fotograma. Ahí nos pasaremos 2 horas comprobando además la oscuridad del subsuelo y también la belleza. La belleza está en todas partes. Eso es algo que a veces parece cruel. No hay imagen que pueda escapar del todo a la posibilidad de ser considerada bella. Bueno, algo para pensar. Y también aprovecho para pasaros estas fotografías que hizo mi amigo y fue profesor mío de fotografía cuando estudiaba, Manolo Laguillo. Tengo mucha amistad con Manolo, me deja pasar sus fotos, y él tuvo la suerte de pasearse por Barcelona vacía durante el COVID, acompañado de un coche de la Guardia Urbana, y le dejaron fotografiar esta ciudad, ¿no? Y él, que representa la ciudad de un modo hierático siempre. Se le acusa de eso, se le dice que su fotografía es fría, que no tiene corazón, pero precisamente su manera de mirar sobre esta ciudad vacía, a mí me parece que estas fotografías son impresionantes, ¿no? Esa ciudad de repente era un espectáculo que no nos dejaban a la mayor parte ver, ¿no? Con esas fotografías y con otras de Manolo Laguillo se hizo una exposición de grandes lienzos con grandes copias en el Parque del Besós, que es una de las partes más degradadas de Barcelona, recuperadas poco a poco. Y bueno, esa es la frialdad de sus miradas sobre Barcelona puesta al lado de la vitalidad que están adquiriendo estos espacios, pues es un comentario que os hago. Tampoco, no sé, casi yo ahora sí que creo que iré acabando para que no sea un rollo lo que os estoy soltando, y entonces cada vez os preguntaría dónde están las huellas, ¿no? Por ejemplo, los muros, ¿no? Estos muros que los surrealistas decían crujientes de lagartos, ¿no? Muros envejecidos con signos de haber sido tocados con las manos, de haber sido golpeados. Bueno, en esta fotografía está como todo, como el fotógrafo frío que mira la ciudad, que la diagnostica casi de una manera forense, y está la vejez del muro que no va a ser reparado, y el niño, por supuesto, la infancia, ¿no? Bueno, y entonces yo aquí introduzco el último tema del que os quería hablar, que es marcharse de la ciudad. Antes, cuando se lo he comentado a Angélica, me ha dicho, eso es bonito, ¿no? Bueno, marcharse ¿cómo? Marcharse para siempre puede ser trágico. Cuando, cuando yo necesito ver mi ciudad, Barcelona, ahora no quiero tampoco hablar mucho de ella porque es lo que voy a tener que hacer dentro de poco en Guadalajara, y donde me voy a centrar más en Barcelona, siento que tengo que verla de lejos. Y entonces esa mirada de lejos, no sé si es un problema que tengo yo también, porque los años pasan y yo tengo muchos años ya, y la vida pasa rápido. Y de repente mi mirada se convierte, la mirada lejana se convierte como una metáfora
de mi vida, de la etapa de mi vida, en que ya la pacifico así. Barcelona, curiosamente, tiene varios lugares desde donde ser mirada. Los que hayáis estar en Barcelona, a lo mejor os acordáis, ¿no? Hay una montaña que es la de Montjuïc, que es una montaña trágica donde se hicieron los fusilamientos de los dos bandos de la guerra civil, donde había un castillo terrible, una mazmorra en lo alto, y también la Sierra de Collserola, que es más festiva. Tenemos dos miradas de la lejanía, pero de repente podemos buscar un punto de lejanía todavía más extremo, un lugar donde nunca hemos estado. Eso yo lo he hecho alguna vez. Voy a tratar de ver mi ciudad desde lo alto, pero desplazándome de los puntos convencionales donde se han hecho miles de fotografías. Y es en ese momento en que me alejo, la miro, el mar de Barcelona, que es un regalo que tenemos, una ciudad con mar. El mar de repente se ha vuelto quieto desde la altura. El mar se convierte en la piel de un cetáceo, en la piel de una ballena o de algo así, ¿no? Y el cielo a veces es azul, a veces es gris. Barcelona es una ciudad que tiene muchos días grises, pero todos los matices se quedan congelados, ¿no? La mirada de la Barcelona cuando nos alejamos es congelada. A mí eso me recuerda por último a un poema un poema en prosa que no voy a leer, que es de Luis Cernuda, que está en el libro Ognos. Creo que a Cernuda México lo acogió y parte de ese libro lo escribió ya desde México, parte desde Inglaterra. Son recuerdos. Todo el libro habla del espacio en muchos sentidos y habla desde la memoria. La memoria nos da la ciudad también de lejos de otra manera. En ese pasaje, Ognos se refiere a una escena en la playa. Él se va a nadar al mar, hace lo contrario, se mete en el agua y de repente mira hacia la playa. Es la mirada contraria a la que yo os voy a proponer. Mira hacia la playa y la ropa que ha dejado en la playa, sus cosas, le hacen pensar en una vida, en mirar nuestra vida cuando ya no estemos, ¿no? Mirar la vida después de la muerte, ¿no? Algo así, lo dice muy sutilmente, de ver el lugar, dice, y los cuerpos que amábamos, ¿no? Esa ropa que se ha quedado detenida en la playa. Es una de las imágenes literarias que yo utilizo para hablar de estos temas de la distancia, de la lejanía. Pero también alejarse de la ciudad, ya os digo, aquietarla, hacerla parar, quizá verla en esas texturas, desrealizarla, apagar su trepidante movimiento. Barcelona no hay quien la aguante últimamente por el turismo, por la cantidad de bares y el ruido que a mí me están empezando a molestar, porque insisto que tengo bastantes años y empiezo a sentir que todo esto ya no tengo ganas de estar en el ajetreo, ¿no? Y bueno, que todas esas cosas es la ciudad lejana. Y la ciudad lejana no es que tenga huellas, es que toda ella es una impronta, toda ella es una imagen detenida, es un fotograma, ¿no? A veces, entonces yo os voy a pasar unas imágenes mías hechas, como os decía, buscando verla, pero no exactamente desde donde siempre la ha mirado la literatura, porque la cartografía ha mirado Barcelona desde Montjuïc. Toda la cartografía de Barcelona está hecha desde ese punto, porque Barcelona fue una plaza militar y era el punto perfecto para ver las tropas que venían por tierra o por mar. Y esa es una de las imágenes tópicas, también congelada en la cartografía. La otra ya os he dicho que es una mirada lúdica. ¿Dónde más puedo mirarla de lejos? ¿Dónde más tengo derecho a mirar mi ciudad
y descubrirla de lejos, extrañarme, extrañarla y detenerme al pensamiento del tiempo, que es el que suscita esa mirada lejana. Y entonces yo aquí estoy subiendo desde Badalona, estoy subiendo, por aquí hay un hospital muy importante, la Goodman, por una parte que me doy cuenta que es completamente salvaje de la montaña, que apenas tiene caminos, que apenas incluso se puede caminar bien por ella. Y allá aparece la ciudad, aparece, es una vista, la cogemos imprevista, la cogemos sin que ella se dé cuenta de que hemos subido a mirarla. Pero también bajo al Besós, justamente estas zonas que contaba Pérez Andújar, que tiene esos paseos con mi madre, ese libro maravilloso sobre los paseos de Barcelona, y que él habla de San Adrià del Besós, que era su barrio donde hubo inundaciones, etcétera. También he bajado aquí, he bajado a ver estas tres chimeneas porque Andújar habla de ellas como las tres cruces del Gólgota de la ciudad obrera, y me he puesto a caminar por la playa, ¿no? He empezado a buscar el lugar desde donde ya casi la voy a perder y donde ya estoy en los nuevos bloques que están haciendo de Badalona una ciudad de origen romano también, vecina a Barcelona, una ciudad moderna. Todo lo que me queda y al final, bueno, pues es esta imagen. Y con esta imagen yo creo que acabo, ¿no? Eh, ¿Me habéis estado oyendo? Sí, por supuesto, Marta. Bueno, porque es un poco raro, estoy Magnífico. hablándole a mi ordenador, que lo quiero mucho y es esencial para mi vida, pero bueno, Muchísimas gracias, Marta. he estado Vamos una a hora, ver. no sé si pensáis que fuera un poco más rápido o si ya me he ajustado bien al tiempo. Está muy bien porque vamos a abrir aquí el espacio para que haya participaciones. Pero primero me gustaría que demos un aplauso. Si alguien aquí, de los que están presentes o también los que están unidos al Zoom, quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, pues dejamos este espacio aquí abierto. Ah, a ver, acércate aquí. Bueno, a ver si me escucha. ¿Escuchas, Marta? Sí, 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 perfecto, sí. Yo tengo una pregunta. Las ciudades que he conocido siempre tienen una parte de caos, todas. En ese caos también puede estar la belleza misma. Yo no sé, claro, lo que acabo de decir es que la belleza está siempre, porque está en nosotros, ¿no? Pero qué belleza. Entonces, si es de la buena, de la que tiene que ver con lo verdadero y con lo bueno, pues está bien, pero a veces hay mucha violencia en el caos, ¿no? Depende, o sea, claro que sí, o sea, ¿por qué vivimos en ciudades tan atormentadas? Porque no nos vamos al rincón del campo que podamos pillar, ¿no? Pues volvemos. Además, yo sí que me quiero ir, ¿eh? Yo me iré a vivir al campo y no voy a dejar ni la dirección, creo, de dónde voy a estar, porque ya
ya lo tengo muy pensado, pero no podré evitarlo. Necesitaré la ciudad. Eso es uno de los epígramas de Marcial que os recomendaba. Es muy bonito porque cuando él consigue irse a Bilbilis, comprarse una casa, empieza a añorarse de Roma. Y además está harto de la cotillería de los pueblos y de que todo el mundo se fija en lo que hace y de repente empieza a decir, y tenemos una carta que escribe casi desesperada: tengo necesidad de oídos de la ciudad, de las bibliotecas, del ruido, del ajetreo. Claro, todo eso tiene belleza. Pero yo te aseguro que en Barcelona, en la Barcelona que estamos viviendo después de la pandemia, el caos que está creando un turismo descontrolado, para mí no tiene nada, no solo de belleza, es que la está rompiendo, la está desnaturalizando. Bueno, no sé, esa pregunta se la podíais hacer a todos los que hay aquí, cada uno tendrá su respuesta. Gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias, Marta. Gracias, se escucha. Muy bien. Normal. Sí, Marta, bueno, me ha gustado mucho la charla y tengo muchas preguntas, pero una de ellas tiene que ver con lo que mencionabas al principio sobre la maldición las maldiciones sobre el espacio, y decías tú que tenías una gran colección de ellas, y yo me preguntaba por qué la humanidad maldice el espacio, ¿no? O sea, el espacio nuevamente se bendice, ¿no? Pero esto que mencionabas también es muy interesante. ¿Y cuál sería tu opinión de por qué terminamos a veces maldiciendo o odiando el espacio? Sí, me parece muy triste y a la vez siempre ha sido así, ¿no? Maldecimos el espacio. Maldecir y bendecir son formas de uso de la palabra, formas mágicas de uso de la palabra. Las bendiciones y las maldiciones en el mundo racionalista se comportan de otro modo, ¿no? En el mundo arcaico se hacían con todo el conocimiento del dolor que se podía causar con una maldición. Y claro, yo creo que se maldice el espacio porque, o la maldición al espacio denota la importancia que el espacio tiene para la vida humana. Maldecir a esa mujer y decirle que no encuentres un lugar de reposo más allá del umbral de tu puerta es dañarla en lo más profundo, ¿no? O que el lugar de tu placer sea el lugar del umbral de tu puerta. Y colección tengo porque, bueno, la Biblia para eso sirve, está llena de maldiciones. Y todo lo que estamos viendo ahora en las guerras bueno, de Gaza, la guerra de Gaza, sobre todo las maldiciones al espacio, toda la tradición bíblica es de una crueldad con respecto a la posibilidad de sacarse de encima esas ciudades. De hecho, Sodoma y Gomorra, el pasaje que yo después os he enseñado, la ciudad de Gardaya, que se edifica como reparación del pecado de Sodoma y Gomorra, el que la destruye es Yahvé. Es una ciudad que Yahvé envía unos hombres justos para salvarla, pero no encuentran ni 12 primero, ni 6, no sé, ni 4, y al final Lot se tiene que marchar de Sodoma y la única que se gira a mirar la ciudad destruida es su mujer, que es convertida en una estatua de sal. Pero esa odio a la ciudad, culturalmente, los pueblos nómadas, ¿no? Los hebreos, porque se llaman así porque ocuparon el Valle de Hebrón, han tenido mucha desconfianza respecto al mundo urbano, siempre. Después sus sueños han sido habitar las ciudades, paradoja, ¿no? Quieren tenerlas, pero en su filosofía profunda, las diásporas, antes de las diásporas está
ese odio a la ciudad. Yo creo que el odio a la ciudad es que está en el libro del Apocalipsis, ya hablamos pues, de un libro aceptado por la tradición cristiana. Está en todo el Corán porque se une a estos episodios de Sodoma y Gomorra. Entonces, yo creo que es la desconfianza de la unión de la gente, ¿no? Que es una ciudad. Y en esto sí que es, quizá el caos más hermoso sea la unidad de los ciudadanos, lo que son capaces de hacer juntos, ¿no? Y seguramente la desconfianza de estas religiones de extremadamente moralistas. No estoy juzgando ahora a nadie que sea religioso, solo digo que proceden de una tradición extremadamente moralista y por tanto la ciudad es un problema. En el Apocalipsis a Roma se la llama Babilonia, cuando en realidad las diatribas van contra Roma, pero ni siquiera se atreven a poner la palabra, el nombre de Roma. Y hablan de Babilonia porque ya es una ciudad destruida, ¿no? Es quizá la primera ciudad de la que existe en la crónica de haber sido destruida. No sé, yo creo que primero a mí me interesan mucho las maldiciones y la invocación por la palabra. La palabra puede herir y lo sabemos todos. Además, aunque hayamos superado los estadios mágicos, una palabra hiriente nos puede hacer mucho daño a todos. Por tanto, de eso ya me interesan las maldiciones. Y después, como decías tú, ¿por qué justo a las ciudades, ¿no? Y por qué al espacio? Pues porque es lo que más amamos y porque el espacio lo necesitamos, porque la humanidad tiene que habitar y dañar por la palabra eso que es lo más próximo. Porque fíjate, la gente en Barcelona, hay mucha gente ahora que yo hablo de mi ciudad porque es mi experiencia más cotidiana. Toda la gente que vive en la calle ahora en Barcelona, la desposesión de un techo es la forma más rápida y violenta de destrucción contra un ser humano, ¿no? Más porque incluso a nivel de sanidad son las personas que mueren muy pronto. Entonces es como lógico que encontremos pero también el amor al espacio, ¿no? Una casa, los recuerdos, la memoria, las ciudades donde hemos vivido, la capacidad de encariñarnos con el espacio que tenemos es grandiosa, ¿no? Bueno, no sé, es más que contestarte, no, es como al hilo de lo que comentabas, ampliar esa idea. Muchas gracias, Marta. Hay aquí otra pregunta, si quieres acercarte para que te escuche Marta. Aquí, si te sientas. Sí. Me he quedado oscuras, pero bueno, todavía tengo una luz aquí. Se ha hecho de noche para ti. Sí, Nosotros sí. aquí estamos de día. El sol se fue para vosotros. Bueno, pues se me hace muy interesante lo que dice y pues también muy sentimental porque pues es parte del humano ser sentimental, ya que las ciudades crecen pues rápido y a veces crecen tan rápido que pues nos podemos quedar atrás y eso es lo que nos hace querer como mirar, o sea, detener pues la ciudad como usted estaba diciendo. Y creo que aparte de eso, la belleza sí yace dentro de nosotros, pero creo que también al destruir las ciudades, pues las destruimos nosotros mismos porque el caos empieza en nosotros más que fuera, ¿no? ¿Cómo sería eso? Sí, es un comentario Sí, más es un que una comentario. pregunta, ¿no? Bueno, pero esto de los sentimientos está bien que los reivindiquemos, ¿no? Yo reivindico una teoría de la arquitectura que sea capaz de incorporar las emociones, diríamos, ¿no? Porque también bueno, seremos más felices simplemente, ¿no? La literatura sirve mucho para eso. Ver la ciudad a través de la literatura sirve para recoger emociones y para comprenderlas, ¿no? Una historia de la literatura y la ciudad a mí me sirve para eso, ¿no?
Bueno, Creo que han tenido un tema con la conectividad, Marta, pero sí, ahora ya están por aquí. bueno. Si nos escuchan, Angélica. No. ¿Escuchas? Sí, 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 a ver. les escuchamos. Bueno, fue un susto. Ya regresamos. Aquí hay una pregunta. Reflexionando acerca de lo que dijo, ¿cree que el diario de Ana Frank sea como una narración o una huella de acerca de la ciudad? Narrar la ciudad o dejar una huella, pero o sea, me refiero a que ella trató de narrar una ciudad desde un sótano, desde algo que no veía, sino que escuchaba, que sentía. ¿Cree que podría ser un ejemplo de eso? Pues claro, ¿no? ¿Tú lo crees? Yo lo creo, ¿no? Es un testimonio muy extremo, por cierto, se ha salvado por casualidades, porque debió haber muchos de esos escritos, ¿no? En la sombra, en la oscuridad. En los escritos desde la cárcel, por ejemplo, más ya para no hablar de este caso tan singular, a mí me interesan mucho. No solo los escritos, por ejemplo, la música que se escribió en la cárcel, ¿no? El clave bien temperado Bach lo escribió en una mazmorra, ¿no? Pero bueno, Cervantes escribió el Quijote en la cárcel. Eso lo digo para poner ejemplos que ahora no sean angustiosos, pero eh, el libro de las maravillas de Marco Polo se dictó a otra persona en una cárcel. Eso es un tema que me ha gustado, eso. Y te lo digo porque sería uno de esos testimonios que surgen de la experiencia sin tener ante sí el caos urbano, ¿no? Y sin estar inmersos en la ciudad y de la memoria, porque las ciudades las contamos desde la memoria también. Entonces, bueno, no, me gusta tu comentario y yo me uno y lo amplío, quiero decir, te digo cosas que he buscado y que me interesan. Esos relatos hechos en la clandestinidad casi, ¿no? Los grafitis de las cárceles también, me gustan. Las cárceles desde las de la Inquisición que se han guardado en Sicilia, por ejemplo, se han estudiado también, ¿no? Otro tema, pero son temas, y son gente que deja huella. Quien dibuja en la pared de una prisión, ¿no? Se expresa y quizá eso un día será leído. Y también el diario de Ana Frank es una voluntad de dejar esa memoria, ¿no? Yo diría, no sé. Bien, muchas gracias. Muy, muy bonito comentario. No sé si Alejandro tengas algún comentario. Vamos a ir aquí cerrando. Si alguien quiere acercarse para hacer un comentario, le dejo la palabra a Alejandro. Muy bien. Sí, quizá, obviamente agradecerte, Marta, por la exposición. Me gustó mucho esta afirmación relacionada con el tema de que la fotografía nos ayuda a mirar la ciudad desde otro modo y desde ahí pensándola en términos de la poesía entonces nos ayudaría a relatar la ciudad de otras maneras. Justo en este encuentro donde hay estudiantes de arquitectura y estudiantes de antropología, nos gustaría que nos regalaras algún comentario de por qué sigue siendo tan importante no olvidarnos de la poesía para pensar el espacio y también para pensar en la cultura. Por la poesía yo me acuerdo de un poema de Neruda. Siempre he pensado en eso para explicar por qué la poesía de repente creo que
estamos o no dotados, es como la música, o estamos dotados o no estamos para desplegar esa antena. Hay que estar muy quieto, ser muy paciente y pasivo, no querer entenderlo todo para recibir el mensaje poético. Y me acuerdo un poema de Neruda que siempre me ha impresionado, que dice, fue esa edad, llegó la poesía a buscarme. No sé de dónde salió, si de invierno o de río. Allí estaba, sin rostro y me tocaba. O sea que es una elección de la poesía a veces, ¿no? No sé, y yo también creo que es una costumbre quieta y tranquila. O sea, si metemos mucho ruido en la vida no leeremos poemas, pero yo la tengo y la agradezco mucho. Antes os estaba hablando de la mujer de Lot huyendo de Sodoma y me he acordado de un poema de Wisława Szymborska, que es una premio Nobel de literatura que me gusta mucho, una poeta que le dedica un poema a la mujer de Lot, ¿no? Y explica por qué miró a la ciudad destruyéndose. Es una pena, lo puedo tener, pero es largo y ahora os entretendría, pero podéis buscar, ¿no? Eh, la mujer de Lot, rebelde, dice, ¿qué es esto de que ni siquiera puedo mirar a mi ciudad, que me la están destruyendo, ¿no? Y ella hace todo un poema sobre eso. O sea, la poesía es muy amplia también, ¿no? Hay poesía de mucho tipo, hay poetas que, bueno, que vienen de los siglos. Yo leo mucho a los latinos, a los poetas latinos, por ejemplo, creo que me dicen muchas cosas, pero también, no sé. Diría que la música también, ¿eh? Nos hemos olvidado, pero para mí es muy importante porque yo me formé en música también. Y ahora la tengo muy abandonada y me siento muy culpable por haber abandonado mi dedicación a la música, pero la vida a veces te aparta de lo que más te gusta. Pero la poesía es muy fácil. Uno se puede levantar una mañana de mal humor, abrir un libro de poemas y si hace clic, ya está, ¿no? No le preguntes demasiado, déjate llevar. Bueno, cada uno de estos temas es casi... yo hago un curso sobre literatura y arquitectura de máster y bueno, ahí... Muchas gracias, Marta. Siempre estas provocaciones desde la experiencia también nos hacen como mirar un porvenir con más textura ahora que hablábamos sobre esta palabra. Angélica. Gracias a los dos. Y tenemos aquí un último comentario, pregunta. Me imagino que es un comentario. Y con ello vamos a ir cerrando la sesión. Sí, adelante. ¿Qué tal? Buenos días, Marta. Pues bueno, a mí me parece muy intrigante, me encuentro bastante en las reflexiones y en las posturas que nos compartes desde tu sentir, desde tu percibir la realidad y pensarla desde tu sensibilidad. Y creo que también algo que resuena mucho en mí es esta génesis del proceso creativo desde situaciones que pueden ser incómodas o desde textos, también como lo decía el profesor Toscano, desde textos que quizá no nos atreveríamos a tocar, pero pues es como una situación de valentía también encontrar el valor, ¿no? En estos textos, en estos aspectos de la vida y del arte que también nos permiten pues encontrar esa fuente de inspiración, ¿no? Es algo que también insistimos mucho en los procesos creativos a los estudiantes para que construyan desde digamos, desde la tristeza, desde la frustración, desde la incomodidad, ¿no? Y me parece muy interesante también la situación de la fragilidad, de la resistencia, ¿no? Y cómo puede volcarse esto también a una perspectiva para que los estudiantes lo puedan permear a sus procesos creativos y lo ejecuten desde una praxis poética al desarrollo creativo de la arquitectura. Y pues volcando esto también un poco hacia el eje pues vaya, de la ciudad, ¿no? Y de cómo la ciudad también recupera el pulso y nosotros junto con ella,
Pues no sé, mi pregunta, mi reflexión, o un comentario que nos pudieras ayudar a nutrir sería, pues no sé si en esta poscontemporaneidad, ¿qué tendría que hacer el individuo para quizá diseñar, y eso es lo que yo escribía en las reflexiones escuchándote, de construir su presente, o cuál sería como vaya, el trasfondo de la ciudad y del propio individuo para que este acto de resistencia o de supervivencia en la ciudad se vuelva un poco más, ¿cómo decirlo? Sí, más acogedor, ¿no? De pronto parece que la ciudad se vuelve como una máquina de hostilidad y que tenemos que estar buscando continuamente como actos de supervivencia dentro de ella, ¿no? Y sin embargo no podemos desapegarnos, volvemos y volvemos y somos parte del caos, ¿no? Entonces, pues nada, esta es como mi reflexión también en torno a tu charla. Claro, tenemos que intentarlo, ¿no? Diríamos, pero es difícil si no valoramos, si no aprendemos a leerla, la ciudad, a comprenderla a fondo, a pensarla con sus luces y sus sombras, con lo que nos da, con lo que les arrebata a otros. Si no la comprendemos, entonces el camino es imposible hacia una ciudad mejor, ¿no? Yo creo que la única manera de pensar la posibilidad de que la arreglemos un poco o que la hagamos mejor, no solo la ciudad, sino todo, ¿no? El horrible mundo que tenemos estos últimos años, al menos para mí, que tenía más esperanzas, es que la único camino es comprender, no juzgar. Yo diría que juzgar hay que evitarlo, porque a veces nos limitamos a juzgar, a poner calificativos negativos a todo y eso, alejarnos, sino comprender. Es mucho más importante y entonces quizá os salga a la gente más joven una ciudad mejor, ¿no? Pero es difícil, las ciudades son hostiles, las ciudades contemporáneas son muy duras. Y uno se da cuenta, yo me di cuenta cuando mi madre envejeció mucho y la sacaba a pasear y estaba muy lúcida, pero me di cuenta de la dificultad enorme, y digo porque me podría dar cuenta mirando cualquier situación hostil en la ciudad, pero tener el brazo donde mi madre se apoyaba me transmitía su temblor, ¿no? Y esa experiencia tan física de ayudar a una persona que todo aquello le aturde. Me acuerdo que un día la llevé a ver la ampliación del puerto y sentí su espanto, ¿no? Entonces, tenemos que ser sensibles a comprender que lo que en una edad de la vida puede ser estupendo, no lo es en otra. Entonces, comprender a todas las formas de sujeto, introducir todas esas formas de sujeto que somos, desde el niño hasta el anciano, la persona con discapacidades o simplemente la persona que está triste o que, en fin, no sé, comprender esa clave y proyectar para después de comprender. Y es en la asignatura que hacemos en Barcelona, la antropología de la urbana, hacemos trabajos de observación pura y dura. Eso lo intentábamos aprender de los antropólogos, pero los antropólogos son mucho más finos, hacen unos protocolos mucho más estrictos, pero simplemente decirles a los estudiantes de arquitectura que lo primero es observar. Y una vez observado, se pueden pronunciar ideas, pero lo que hacemos mal en arquitectura es que pronunciamos sin observar. Creo, no sé si contesto, pero son claves importantes para un futuro mejor. Gracias, Marta. Muchísimas gracias. Creo que con este último comentario tenemos suficiente para seguir pensando. Toda la charla ha coincidido con muchas ideas que planteamos desde ayer, que giran en torno a una visión
más artística, más poética, más comprensiva, y que tiene que ver con la memoria, como nos has planteado, y que tiene que ver también con la imaginación y con esa actitud sobre lo que tenemos que superar en las próximas décadas. Aquí está lleno de jóvenes que están atentos, que están escuchando, y por eso te agradecemos mucho, Marta, habernos compartido esta visión, todas estas ideas, todas estas pistas para seguir pensando. Muchas gracias otra vez. Te damos un aplauso. Nos despedimos. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Ha sido muy grato para mí veros a través de una pantalla, pero sentiros cercanos también. Muchas gracias, Marta. Gracias. Un gusto. Pues ya que tengo que hacer ahora, cerrar, ¿no? Sí, Nos vamos a exacto. conectar, Marta, y por ahí seguimos en contacto. Yo te contactaré. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues mucho gusto en reencontrarte también. Gracias, Marta. Vamos.